nuestro programa de Conociendo a Honduras. Temas a discutir: Ferrocarril Nacional de Honduras, Carta de Rolston, Monopolio en Honduras, hondureños sobresalientes y expresidente de Honduras. Para el análisis de estos temas tenemos la presencia del ingeniero Gerald Vladimir, ingeniero Marvin Espinosa, ingeniero Abel Molina, arquitecto Jacobo Molina, abogado Gerson Moreno, la abogada Mónica Molina y su servidora, la abogada Milagro Mejía. Ingeniero Gerald, ¿qué nos puede hablar sobre el Ferrocarril Nacional de Honduras? Bueno, muy buenas. Sabemos que lo que es el tema muy importante del ferrocarril nacional, se dice que a mediados del siglo XIX, gobernantes de recién gobierno pues planteaban en la realización de un proyecto tan importante como era el ferrocarril nacional, que esto traería gran soporte económico y como transporte a lo que era el gobierno y a la población. También se dice que el 28 de junio de 1853, siendo presidente el general José Trinidad Cabaña, se implementó el primer contrato para la realización de dicho proyecto, que esto atravesaría las vías en Honduras de norte a sur, del Golfo de Honduras hacia el Océano Pacífico y el Mar Caribe. También se menciona lo que son las repúblicas bananeras, que a partir del siglo XX, ¿verdad?, había una familia de origen italiano que comercializaban su banano en Nueva Orleans de Estados Unidos, ¿verdad?, que esto era una empresa muy destacada, más que todo que se implementó en Honduras para producir el cultivo de banano y transportarlo hacia otros países. También se dice que el gobierno les donaba grandes concesiones de tierra para que ellos pues sembraran el dicho cultivo y a cambio de eso ellos construyeran grandes extensiones de líneas de ferrocarril en Honduras. Ingeniero Marvin Espinosa, ¿nos puede dar su opinión? Un punto muy importante del ferrocarril nacional es el escándalo de la deuda. Esto se llevó a cabo en la presidencia del general José María Medina por la creación y la circulación de una nueva moneda. Esto se vio que a la moneda actual de nuestro país bajara, entonces no tuviera un incremento en el extranjero. Entonces las casas prestamistas entonces ya no le querían dar prestado a Honduras, y acumularon una gran deuda que el Estado de Honduras ya no pudo pagar. Ingeniero Abel, coméntenos sobre la Carta de Rolston. Esta carta fue escrita el 20 de julio del año 1920, en el cual nos podemos dar cuenta cómo el empresario Rolston, con sus supuestas buenas intenciones para el progreso de nuestro país, lo único que concebía era apoderarse del territorio de la nación y así sacar el mayor provecho posible. Su compañía bananera, para aumentar sus ganancias, usaron todos los métodos posibles para crear un monopolio, el cual se adueñaría del territorio nacional, explotando todos los recursos naturales posibles, así como también la mano de obra hondureña. En el párrafo 1 y 2 nos describe que para que sus cuantiosas inversiones y sus grandes sacrificios no hayan sido hechos en vano, la empresa debería obtener la mayor cantidad de territorio posible, ya sea público o privado, no importase, con tal de satisfacer su necesidad de trabajo, y así albergar a más trabajadores, a los cuales, dándole falsas oportunidades de trabajo, eran únicamente explotados. Arquitecto Jacobo Molina, denos su opinión. Bueno, la Carta de Rolston es una historia que se le ha ocultado mucho al pueblo hondureño, ya que en ella se dan a conocer tratados que se hacían en los tiempos como en el año de 1920, cuando venían las compañías bananeras a Honduras, en las que ella se decía cómo tenían que manipular al pueblo hondureño, ya que dominaban a los políticos porque decían que ellos no tenían carácter ni dignidad, ya que comenzaban comprándolos a ellos primero para que ellos les dieran grandes extensiones de tierra a cambio de construir líneas férreas en el país, que con estas iban a trasladar los bananos hacia los diferentes puntos del país y luego a trasladarlos hacia los Estados Unidos. También cuando hablamos de la carta tenemos que mencionar también a Samuel Semurray, que él era un gran empresario, dueño de las empresas bananeras, que con estas él hizo un gran capital. Él no era de nacionalidad estadounidense, él era nacionalidad rusa. Él se fue hacia Estados Unidos de inmigrante, donde allí se estableció en la ciudad de Nueva Orleans. Desde ahí comenzó a crear su propio monopolio, casándose con una hija de uno de los más grandes empresarios que trasladaba bananos en ese entonces en los Estados Unidos.
Abogado Gerson Moreno, coméntenos sobre los monopolios en Honduras. Bueno, primero vamos a empezar definiendo lo que es un monopolio. Es una situación en el mercado y en la fabricación y comercialización de un producto, un bien o conservación en manos de una única empresa. Cuando estamos hablando de monopolio estamos hablando sobre grandes exportadores, es decir, los que acaparan todo el mercado en nuestro país. Esto está afectando a lo que es a los microempresarios y a los pequeños productores, ya que ellos no pueden exportar a otro país porque el monopolio no los deja. De los monopolios en Honduras, nuestro país artificialmente encarecido por el gobierno y los monopolios son prácticas inconstitucionales, pero más comunes en Honduras promovidas por el gobierno y empresarios. Esto cuando hablamos, el gobierno y las empresas se unen, crean y exportan hacia grandes países. Al momento también de que ellos importan, consiguen los productos más baratos y aquí en nuestro país los dan a un precio muy caro. Si nosotros nos fijamos, en realidad los monopolios afectan mucho lo que es nuestra economía, ya que con los grandes impuestos suben también lo que es el precio del producto, también lo que es al productor cuando quiere producir, digamos, y quiere ir a comprar, digamos, se envía para producir o lo que va a vender, esto les sale muy caro, entonces los está destacando. La Constitución prohíbe, pero aquí en práctica ya no existe un antimonio. Con esto les quiero decir que en nuestra Constitución de la República está prohibidamente crear lo que es un monopolio, pero como si nosotros nos fijamos, los que están en el poder, en el Congreso Nacional, cuando apoyan una ley, la crean a consentimiento de ellos. Ya cuando sale en la Gaceta, más bien lo que es como los ciudadanos se asustan porque ya miramos que es una nueva ley que nos va a afectar, pero el pueblo no tiene opinión en lo que es en este gobierno. El gobierno apoya manteniendo altamente los aranceles para la importación de productos del mercado extrarregionales con productos mucho baratos. Si nosotros fijamos, los que exportan como a los países europeos son las grandes empresas, así como decir, tenemos mejores alimentos, está Unilever, son empresas, digamos, potenciales, son monopolios grandes creados por empresarios. Abogada Mónica Molina, háblenos sobre los hondureños sobresalientes. Solamente cuenta con 28 años y ya tiene a su cargo un grupo de investigadores dentro de la inmunología celular del Centro de Cáncer, recién salido de la universidad, pero el hondureño Darío Gutiérrez es uno de los principales investigadores. Bueno, ahora les voy a hablar sobre David Suazo. David Suazo nació el 5 de diciembre de 1979. Sus padres son Nicolás Suazo y Josefina de Suazo. El ex retirado futbolista pasó a históricos equipos a nivel nacional e internacional. En 1997 a 1999 debutó con el Olimpia. En 1999 a 2007 debutó con el Cagliari. Del 2007 al 2008 debutó con el Inter. Del 2008 al 2009 debutó con Benfica. Del 2010 con Genoa. Del 2011 al 2012 con Catania. Del 1997 a 2012 lo acompañó a Honduras. Ahora les voy a hablar sobre Salvador Moncada. Salvador Moncada nació el 3 de diciembre de 1944. Médico cirujano farmacólogo que realizó sus estudios en la Universidad de El Salvador, donde se licenció en 1970. Luego viajó a Londres, allá hizo un doctorado en farmacología. Sus investigaciones se centraron principalmente en los efectos farmacológicos de las sustancias vasovasculares. También realizó trabajos sobre la trombosis y la esteroesclerosis. Actualmente es director del Colegio Wolfson de Investigación Médica de la Universidad College de Londres. Y para agregar, les hablaré de otros hondureños sobresalientes. Tenemos a Froilán Turcios, uno de los hondureños más sobresalientes del país en el siglo XX, ya que fue editor, poeta, narrador, antólogo y periodista hondureño. Fue ministro de Gobernación, diputado al Congreso Nacional y delegado de Honduras. También tenemos a Karen Vilorio, nació el 27 de mayo de 1993, quien a los 10 años empezó a competir nacionalmente. Posee 200 medallas de oro y plata y ha roto 3 récords nacionales. También tenemos a Guillermo Anderson, es una de las figuras musicales más importantes en Honduras. Sus actuaciones se enriquecen con la mezcla de ritmos tradicionales de la mezcla etnia garífuna como la parranda y la punta. A continuación tenemos otro tema relevante que es los expresidentes de Honduras. Ingeniero Gerald.
Uno de los expresidentes de Honduras es don Fausto Dávila, quien fue un político militar y que fue un presidente provisional de Honduras entre el 27 al 31 de marzo de 1924. También dice que Fausto Dávila, quien enfrentó una congruente guerra civil, estuvo al mandato hasta el 30 de ese mismo año. También fue proclamado por el general y revolucionario Tiburcio Carías Andino. Ingeniero Marvin Espinosa. Voy a hablar sobre el expresidente Alberto Membreño, hijo de Carlos Membreño y Seferina Márquez. Nació en la ciudad de Tegucigalpa el 12 de julio de 1959 y murió en la ciudad actual el 2 de febrero de 1921. Cuando él entró a la presidencia fue sustituyendo a Fernando Beltrán en 1913. Allí se dio la primera guerra civil. Su logro más importante fue la creación del himno nacional por la letra del autor Augusto Constantino Cuello y la música de Carlos Aclis en 1915. Ingeniero Abel Molina. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre el expresidente Francisco Bográn. Nació en el 1852 en Santa Bárbara y falleció el 7 de diciembre de 1926 en Nueva Orleans, en los Estados Unidos. En la parte académica, él obtuvo el título de medicina y formó parte del Partido Liberal de Honduras. Francisco Bográn, en la administración presidencial, comenzó el 5 de octubre de 1919, cuando el doctor Vicente Mejía Colindres dejase el puesto de presidente y Bográn, quien fungía como ministro de Relaciones Exteriores, fue nombrado suplente. Culminó su mandato el 1 de febrero de 1920. Arquitecto Jacobo Molina. Bueno, yo les hablaré acerca de Rafael López Gutiérrez. Este fue un expresidente de Honduras que durante su mandato fue donde ocurrieron las grandes inversiones de las empresas bananeras hacia Honduras. Él fue uno de los corruptos que compraron las empresas bananeras para que él le diera grandes extensiones de tierra. Él fue educado mediante educación militar y logró ser general. También él participó en la Unión de la América Central Unida, pero no pudo consolidar su proyecto. Abogado Gerson Moreno. Bueno, yo le voy a hablar sobre el expresidente Francisco Hueso Cuellar. Gobierno resultó electo en las elecciones de 1923, ganador por el Partido Nacional. Fue también doctor y general de la división de Tiburcio Carías Andino. En lo académico, Francisco Hueso realizó sus estudios de medicina y cirugía. Se inició en la política siendo de ideal liberal, cual era del gusto de su familia. Una crítica fue que él fue un dictador. Entregó su gobierno al Consejo de Ministros encabezados por Fausto Dávila. Abogada Mónica Molina. Bueno, yo les voy a hablar sobre Miguel Paz Barahona. Gobernó Honduras desde del 1 de febrero de 1925 al 1 de febrero de 1929. En su administración no se hicieron importantes obras materiales, pero se produjo una pausa relativa de la tranquilidad social. También se garantizó el regreso de los emigrados políticos y también se llegó a un arreglo para cancelar la deuda con Inglaterra. Ahora les voy a hablar sobre el presidente Mejía Colindres. Fue figura destacada del Partido Liberal. Gobernó el país desde el 1 de febrero de 1929 al 31 de enero de 1933. A los inicios le acompañó en su vicepresidencia el ingeniero Rafael Díaz Chávez. En los inicios de su administración hubo tranquilidad y hubo un intento de recuperación, pero luego vinieron las causas provocadas por la depresión económica mundial y la guerra civil se reanudó. También uno de los expresidentes de Honduras fue José María Reina. Fue general y político liberal, quien fue vicepresidente de Honduras y murió en un accidente aéreo ocurrido en Nicaragua. También tenemos a Tiburcio Carías Andino. Nació el 5 de marzo de 1876 en Tegucigalpa. Fue elegido presidente de Honduras en medio de una profunda depresión mundial y fortaleció las Fuerzas Armadas y falleció el 23 de diciembre de 1963. Bueno, muchas gracias por su participación y así finalizamos el programa Conociendo a Honduras.